nuevamente saludar a todos. Muchas gracias por estar presentes hoy. Es un gusto contar con muchos representantes de diferentes países a nivel Latinoamérica. Y bueno, ya me presentó anteriormente la coordinación de AECODE. Mi nombre es Anthony Paucar Espinosa. El día de hoy voy a exponer respecto al Lean aplicado en obra, que justamente va a ser complementado posteriormente por la arquitecta Sandra, y hacer este webinar muy interesante al hablar de integración BIM y Lean en obra. Voy a empezar con esta frase. La mayoría de obras no fracasan por falta de esfuerzo, fracasan por falta de flujo confiable. Y justamente a ello, esta imagen que representa bastante, ¿no? Lo que son las problemáticas que se encuentran generalmente en obra. Si estuviéramos en un taller y me pongo a preguntar a todos, qué problemas, qué tipos de desperdicio incluso pueden visualizar en la imagen, seguramente tendríamos muchas participaciones. No podemos ver cuadrillas esperando, probablemente hay materiales que no han llegado, restricciones que no se han solucionado para que pueda dar avance a las obras, planos desactualizados, retrabajos, actividades improvisadas probablemente y reuniones que no llegaron a decisiones. Entonces, la problemática en obra es que muchas pérdidas en la construcción no vienen del trabajo en sí, sino que vienen de las interrupciones que se tienen en el proyecto. Entonces, a manera de enfoque para iniciar con lo que es Lean aplicado en la construcción, primero voy a mencionar de que nuestro webinar de hoy está enmarcado en Lean en obra. Lean es bastante amplio, tiene una aplicación desde las etapas muy tempranas de un proyecto hasta incluso posterior a la ejecución de la obra, así que vamos a enfocarnos solo en la construcción, en la obra. El- la visión tradicional que se tiene de un proyecto de construcción es que tenemos unas entradas, ¿no? Unos inputs, materiales, trabajo, personal, y a través de un proceso de producción obtenemos las salidas, que es el producto, el servicio materializado, ¿no? Entonces, esta visión convencional nos dice que el proceso de producción está subdividido o compuesto por subprocesos. Y ante ello, la visión tradicional era buscar la eficiencia de estos procesos. Ya desde el año 1992, Koskela, un investigador muy importante de Lean, definió lo que es la visión dual de la construcción, ¿no? De la producción en sí. La producción como un flujo de procesos. ¿Qué quiere decir esta visión dual? Que está compuesto tanto por flujos, que pueden ser transportes, esperas, inspecciones, la mayoría de estas no agrega valor, y también por conversiones, que son netamente los procesos que agregan valor, ¿no? Tenemos las entradas, los inputs, eh, y está pasando por una serie de flujos, incluso entre los procesos, que generan desperdicio, ¿no? Muchos de ellos generan paralizaciones, interrupciones, para recién obtener los procesos. Entonces, ¿qué es lo que busca interpretar toda la cadena de producción con esta visión dual? Es buscar la eficiencia de los procesos, que estos procesos sean más eficientes y que los flujos se puedan eliminar o reducir. Estas actividades de transformación, al ser reducidas, van a generar justamente un menor desperdicio en obra. Es por eso que las dos máximas premisas del enfoque Lean Construction, de Lean aplicado a la construcción, Lean Construction, es maximizar el valor y minimizar los desperdicios. De esta forma, Lean no significa trabajar más rápido. Lean significa trabajar con menos interrupciones. Entonces, es importante, ya seguramente han escuchado mucho o conocen o han aplicado en sus proyectos lo que es el Last Planner, ¿no? Es importante hablar porque es el sistema de confiabilidad que brinda todo el enfoque Lean a lo que es nuestros proyectos, procesos en la construcción. Como un enfoque rápido, no es
No es tal vez ahora la situación para poder explicar a detalle lo que es el sistema, pero es importante para seguir con los siguientes casos que vienen, explicar a grosso modo. Tenemos un planeamiento, que es un cronograma inicial, ¿verdad? Y justamente para pasar ya a la acción, para pasar a la obra, el Last Planner funciona como un escudo que le da confiabilidad. Este planeamiento pasa a ser una programación en la obra que se vuelve una rutina de trabajo que nos va a dar esa confiabilidad de que se puedan cumplir lo que se ha previsto. Se elabora un look ahead, que es un detalle de las 3, 4 semanas próximas, ¿no? Una ventana. En el Perú, por ejemplo, lo más frecuente en obras es manejarlo a través de 4 semanas de ventana. Y esto nos amplía el detalle de esas 4 semanas y las actividades que están inmersas en esa ventana de tiempo. Posterior a ello, se hace un análisis de las restricciones. Está todo listo para iniciar las actividades. ¿Qué es lo que hace falta? Se analiza la tarea, de las tareas que están involucradas en este look ahead, se identifican las restricciones y se asignan responsables para que puedan levantar esas restricciones. De tal manera, tenemos unas 3 semanas, ¿no? De esa ventana de 4. La próxima es la semana que vamos a trabajar y se tienen 3 semanas para eliminar restricciones. Ello nos da unas altas probabilidades que las actividades empiecen en fecha. El siguiente paso de este sistema es generar un plan semanal. Justamente la semana que viene ya debería tener todas las restricciones levantadas. Entonces, esta nos da las tareas ejecutables que se van a programar. Se negocia la utilización de recursos compartidos y se establecen los compromisos de ejecución. El siguiente paso del sistema es de que ya esta semana que ha transcurrido, en la que hemos programado las actividades que estaban libres de restricciones y que deberían habernos dado un 100% de confiabilidad, no siempre ocurre ello en las obras, ¿no? Hay mucha variabilidad que podría impactar en ello. Entonces se determina el porcentaje de cumplimiento, cuántas de todas las que programamos realmente se han ejecutado. Y lo más importante aún, que nos da el proceso de aprendizaje en todo el sistema. ¿Por qué no se hicieron? ¿Cuáles fueron las razones, las causas de que no se cumplan estas actividades? Entonces, se toman las acciones correctivas y justamente eso nos da un input para repetir nuevamente la rutina semana tras semana. De esta forma, el sistema Last Planner inicia por un lo que debemos hacer, un macro, ¿no? Nuestro cronograma completo de toda la obra. Eso se disgrega a un nivel de detalle y tenemos un lo que debemos hacer, pero ya detallado a una ventana de tiempo menor. Luego, el siguiente paso del sistema es lo que impide que hagamos, que lo hagamos, ¿no? Identificar esas restricciones. El siguiente paso es lo que vamos a hacer, qué acciones vamos a tomar para que esas restricciones sean levantadas. Y después de haber transcurrido la semana, en qué se puede mejorar, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha salido mal? ¿Qué es lo que no habíamos tomado en consideración? ¿Y cómo podemos hacer para que en nuestras siguientes iteraciones de las siguientes semanas que vienen en nuestro proyecto no se vuelvan a repetir? De esta forma, la planificación tradicional, como hemos visto en el slide anterior, suele enfocarse en actividades, pero Lean empieza a enfocarse en las condiciones para que sean ejecutadas. O sea, libera o da un escudo de protección para salvaguardar la confiabilidad de nuestra programación. Entonces, el Look Ahead Planning no es solo una programación, es la preparación del trabajo, ¿no? Y es importante tener en cuenta de lo que mencionamos, que la planificación sin liberación de restricciones es solo intención al final. Entonces, el manejo, el control de las restricciones juega un papel muy importante. Ahí comparto unas fotografías de un proyecto en el que tuve la oportunidad de participar, en donde, como ven, están involucrados muchas áreas del proyecto. No es solo una planificación de una persona sentada en su escritorio. Se integra al equipo, incluso el personal obrero, quienes son justamente los últimos planificadores, porque son quienes conocen la realidad del proyecto, están inmersos, identificando cuáles son las actividades
que se van a realizar en las próximas semanas, qué restricciones podrían presentarse y, como mencionaba, el control de restricciones, muy importante, ¿no? Para nosotros tener eh, un detalle, una primera iteración de las restricciones en obra, es importante que conozcamos los 7 flujos o prerequisitos para ejecutar una tarea. Y estos nos vamos a recordar por un anagrama muy simpático que significa siempre. ¿Qué quiere decir? La S de seguridad. Ya tenemos todas las EPPs, todo está cubierto, se han revisado los andamios, está ya libre todo para poder iniciar las obras. Y de información, se cuenta con los planos, está en última revisión, ya está sellada por el área correspondiente. De espacio, ¿no? Tenemos como le decimos en Perú, la cancha o el frente libre para poder realizar los trabajos. A lo mejor todavía se está restringiendo porque otro subcontratista está trabajando en la misma. M de materiales. Ya tenemos el stock necesario, ¿no? Ya tenemos en cancha los materiales, ya están listos o ya se han generado los pedidos para que el material llegue la siguiente semana que justamente arrancan las actividades. La P de personas. Ya tenemos el personal obrero, se hizo el requerimiento de personal. Requisitos, ¿no? Se cuentan con los protocolos, la documentación necesaria. Y la E de equipos, ¿no? Ya tenemos los equipos, están calibrados, se cuenta incluso con la dotación tal vez de combustible que requieren estos equipos. Entonces, este anagrama de siempre nos va a ayudar a tener en cuenta qué es lo que debemos preguntarnos para identificar adecuadamente estas restricciones. Muchas obras creen que tienen problemas de productividad, cuando realmente lo que son es que tienen problemas de liberación de restricciones. Y ahí es justamente donde está todo el enfoque del equipo para identificarlos, poder actuar en levantar esas restricciones y liberar el flujo de la obra. Algunas experiencias, lecciones aprendidas de proyectos en los que he participado se enmarcan en 3 casos. La primera es un frente detenido, ¿no? Ya sea por cualquiera de las restricciones que hemos mencionado, ¿no? Materiales, aprobaciones, interferencias. Otra es porque si bien se ha seguido el, el sistema del último planificador, se ha identificado un plan semanal, pero este se ha incumplido no por rendimiento de los trabajadores, sino por restricciones no liberadas, mala coordinación, información tardía, y es justamente ese último paso de una iteración del sistema que es las causas de no cumplimiento, ¿no? Identificarlas ayuda mucho a que ya no se repliquen en las siguientes o tomar acciones para que no se vuelvan a replicar. Y un caso 3 es que si bien se hace todo el sistema de Last Planner, las reuniones Lean que fracasan generalmente suelen hacerlo porque se vuelven a veces rituales, ¿no? Llegan a sentarse el equipo en las reuniones, pero llega a perderse el enfoque o el sentido por el que se están haciendo esas reuniones. No se generan decisiones y no se toman acción en la liberación de las restricciones, ¿no? Es importante conocer estas problemáticas porque justamente nos permiten tenerlas en cuenta y evitar que se repliquen en en nuestros proyectos o en las situaciones que estamos manejando actualmente. Y otro punto muy importante, estamos viendo algunos aspectos a grosso modo de lo que es el enfoque Lean, la filosofía Lean, es el factor humano. El factor humano es muy importante porque Lean no es solo herramientas, es bastante, doy fe de lo que muchas veces he leído en la documentación y también lo he vivido en proyectos, de que el corazón de Lean son las personas. Son mediante el trabajo con las personas, con el equipo de obra, a todo nivel, con quienes se genera la confianza, los compromisos de obra, la colaboración que se va a dar para resolver cualquier problemática o situación que se presente, la comunicación, que es muy importante, y la transparencia, obviamente, para solucionar también las situaciones. Entonces,
Es muy importante tener esto en cuenta. Muchas veces nos encasillamos en que Lean se trata solo de herramientas, ¿no? Aplicación de mucha casuística. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el corazón es el factor humano que representa el equipo de obra. Y finalmente, como interludio de la exposición que nos va a hacer posteriormente la arquitecta Sandra, tomo como referencia una imagen del doctor Jorge Luis Salvatierra, que es uno de los máximos referentes de Lean a nivel latinoamericano, en la que hace esta analogía de Lean Construction con BIM como una especie de yin-yang, ¿no? En la que Lean menciona que Lean necesita información confiable para funcionar. Y justamente es ahí donde el BIM empieza a potenciar enormemente la ejecución, ¿no? Y no basta con planificar mejor, también necesitamos visualizar mejor y eso nos lo proporciona también la metodología BIM. Además, por el caso contrario, por así decirlo, es que el BIM sin Lean sería probablemente una visualización sofisticada, ¿no? Del proyecto, pero el flujo del trabajo lo va a determinar justamente la sinergia que tenga con la filosofía Lean Construction en la ejecución de los proyectos. Entonces, BIM y Lean dejan de ser tendencia cuando ya empiezan a convertirse en capacidades estratégicas, ¿no? Y trabajan en una sinergia, como acabo de mencionar, para ejecutar proyectos con menor desperdicio y generar mayor valor, que son las máximas premisas de lo que es el enfoque Lean en la construcción. Ahí también les comparto una imagen de un proyecto en el que participé, un hospital aquí en Perú, en donde en la parte superior se puede visualizar el modelo BIM que se tuvo de este proyecto, ¿no? Es inmensamente gratificante ver la materialización de un proyecto de lo que solo lo podías ver en la pantalla, ¿no? Obviamente bien estructurado, con un enfoque de sistemas dentro de lo que es la ejecución de un hospital de gran envergadura, con muchas especialidades a lo que es materializado en la realidad, ¿no? Verlo, construir y donde BIM justamente es el engranaje que permite la visualización y la mejora del flujo en los procesos de la construcción. Cierro mi participación con esta síntesis, con este resumen de esta breve presentación. La industria no necesita solamente más planificación, necesita además un mejor flujo, una mejor coordinación, un trabajo más confiable, que es lo que proporciona el enfoque, la filosofía Lean y el corazón, que son el equipo, las personas, y también es justamente el espacio donde Lean y BIM empiezan a converger, porque es donde hacen la sinergia y se complementan efectivamente para maximizar el valor en el proyecto y minimizar los desperdicios. Muchas gracias. Con eso finalizo mi presentación. Muchísimas gracias, Anthony. Perfecto, muy buena información nos has brindado. Buenas. Ahí vamos a tener una sesión de consultas al finalizar. Vamos a esperar ahí con las consultitas que hayan. Te doy la palabra, Sandra. Buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias. Voy a compartir. A ver, aguárdenme. Ustedes me dicen cuando ven mi... Sí, ahí estimados también los próximos participantes, ahí los que tengan dudas, por favor, al finalizar de la sesión de Sandra, vamos a tener un breve conversatorio y ahí vamos a poder hacer sus dudas, plantear sus dudas. Sí, por favor. Entonces, hay un par de Voy dudas. a compartir un minuto la pantalla. Ujú. Ustedes me dicen cuando ven. Sí, sí, se ve, se visualiza perfecto, Sandra. Bien.
Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a tratar, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Me asusta un poco que veo pocas mujeres en el grupo, con lo cual es todo un desafío. Y en principio, primero agradecerle a Perú, que es un espacio y un lugar y un país al que amo y al que viajo mucho por trabajo y lo extraño porque hace un tiempo que no estoy yendo, así que bueno, mi saludo a todos los colegas peruanos. Voy a hacer muy cortita mi presentación porque lo que más me interesa de todo esto es que se pueda entender desde qué lugar es que cruzo el conocimiento entre arquitectura, tecnología, docencia y gestión, ¿no? Eh, Todos aquellos profesionales que son de mi generación, que comenzamos con el tablero de dibujo y hemos pasado a través de los 80 por el AutoCAD, para después, más o menos en los años 2000, empezarnos a encontrar con la noticia de las tecnologías aplicadas al diseño, es que nos ubicamos desde un lugar en donde tenemos y podemos entender la aplicación de las tecnologías como decía Anthony, ¿no? Como una herramienta de colaboración y no como herramientas que nos dan soluciones, ¿sí? Por eso es muy importante, yo ya en aquella época, cuando comencé a investigar, siendo adjunta de matemáticas aplicada a la arquitectura, las tecnologías que se aplicaban para acceder a los modelados, a la interpretación de coordenadas y demás, comenzamos a investigar y en esta búsqueda comenzamos a entender y a comprender la disociación que existía en ese entonces entre lo que entendíamos por BIM y lo que se entendía por tecnologías aplicadas al diseño o a la ingeniería en este caso. Y bueno, hasta el día de hoy podemos observar, me encantaría escucharlos a ustedes también, voy a tratar de ser lo más sintética posible en muy corto tiempo, porque el BIM, la verdad que es tan abarcativo, eh, que hemos escuchado muchas veces hablar de BIM como herramientas de modelado, ¿no? Lejos de lo que es el concepto de BIM, entendiéndolo como una metodología para poder ordenar la información, para poder gestionar los procesos. Y acá hago mucho hincapié entre gestionar los procesos de lo que implica un equipo de trabajo en la etapa de proyecto, anteproyecto y documentación, y esta sinergia de la que hablaba Anthony con la parte de la construcción de ese proyecto, ¿no? Entonces, entendiendo al BIM como una metodología, es importante tenerlo en cuenta porque es la estructura que nos permite, bajo un trabajo colaborativo de todas las áreas, de todas las disciplinas, de todos los profesionales, de todas y cada una de las áreas, podemos tener información coordinada, gestionada de forma óptima, tratando de minimizar al extremo aquellos errores que y se puede incurrir a futuro, ¿no? La idea justamente del BIM surge a raíz de poder minimizar al extremo, facilitarle el camino al Lean, en este caso al trabajo en situ, en obra, para poder, lo que hablaba Anthony recién, de minimizar al extremo la posibilidad de errores en situ. Aquellos que hemos tenido toda esta trazabilidad a lo largo del tiempo, que hemos comenzado con el trabajo a mano y la gestión de proyectos a mano. Todos recordaremos cuando hacíamos esos gigantescos GAN en pared, muchas veces no sé cómo accedían cada uno de ustedes o en diferentes lugares o países con la programación en obra, pero hemos pasado de esas programaciones hechas a mano a de pronto la manipulación de la programación con project, ¿no?
o la programación con alguna otra herramienta que se les ocurra en este momento, que hablo de Project como un ejemplo. Y es ahí donde a mí me comenzó a hacer como mucho ruido esto de confundir el BIM con el software. Hoy podemos escuchar mucho, todavía hoy en el 2026, yo comienzo en la incursión de las herramientas BIM allá por 1997 al 2001, de lleno en el 2007, y al día de hoy podemos ver todavía que se sigue hablando de Revit BIM, Arquitecto BIM, Software BIM, sin entender que el BIM son, junto con esos software o las herramientas con las que yo me puedo ayudar, son competencias relacionadas pero no equivalentes. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros seguimos al 2026 confundiendo las herramientas que me pueden aportar a mí la posibilidad de acceder a documentación e información bien detallada, con procesos bien gestionados, a software que me permiten llegar a esos procesos bien gestionados, es que estamos en severos problemas todavía. Hoy lo podemos ver, yo ahora les voy a mostrar algunos casos reales, ¿sí? De cómo este tipo de conceptos llegan a errores garrafales. Pero cuando digo garrafales me refiero a errores económicos sustanciales. Ya le voy a mostrar algunos casos reales que he tenido que intervenir para poderle dar solución a esos conflictos existentes por falta de conceptos bien integrados a la hora de abordar proyectos con metodología BIM, ¿sí? Entonces, por eso siempre digo que es muy importante entender la diferencia entre qué es BIM y qué no es BIM, ¿sí? Entender que la transformación es abordando la metodología y no la tecnología. Esto no quiere decir que no tenga que ir en concordancia con las tecnologías que voy a utilizar, pero sí es muy importante entender que la transformación es metodológica antes que tecnológica, ¿sí? Por eso, entender los procesos y el salto de modelar a entender que hay que gestionar, de enseñar tecnologías o comandos, a enseñar procesos, de enseñar determinadas herramientas, a enseñar metodología, es sumamente importante tenerlo claro, ¿sí? Porque en estos años el salto sustancial y existente es este de pensar la información, lo gráfico, de el salto sustancial a pensarlo como información coordinada. Todos entendemos hoy y todos comprendemos que desde el lugar, desde el BIM, de que voy a tener información coordinada, consensuada, ordenada, pero todavía no terminamos de comprender en muchos espacios, ¿sí? Que el BIM es mucho más que un modelado con información incorporada, ¿sí? El entender al BIM como la gestión de procesos, ¿sí? Y las tecnologías como apoyatura es fundamental a la hora de generar trabajos que sean exponencialmente productivos. Para mí es fundamental entender la diferencia y las similitudes y entender las consecuencias de ellos, ¿sí? Acá, por ejemplo, les traigo a colación, les voy a pasar, voy a salirme un minutito porque estoy con una pantalla, lamentablemente, voy a pasarle por el chat un vínculo que ahí van a poder acceder a esta este ejemplo que les estaba poniendo acá de esta obra, que es una obra de un laboratorio farmacéutico acá en Buenos Aires, y de una obra de 1.500 metros cuadrados, pero la particularidad de esa obra es
A ver, bueno, se los explico después cualquier cosa en la etapa de charla lo vemos, no quiero alargarme demasiado en la charla, pero lo interesante de este ejemplo, de esta obra, que era una obra de una nave con toda el área comercial y que se interactuaba, tenía que vincularse, verán en el costado de la imagen, en el costado izquierdo, otra nave importante de la farmacéutica que estaba en funcionamiento, y esta nave se debería vincular, todo esto tiene todo un proceso, todo un robot, un proceso muy específico, muy matemáticamente desarrollado en Alemania, con tecnología alemana, fabricado en Italia, gerenciado desde Brasil y realizado en Buenos Aires. O sea, imagínense el nivel de coordinación y de información y el flujo de trabajo a tener en cuenta para coordinar y poder desarrollar todo ese trabajo. Pero a eso se le sumaba que dentro de esta nave iba un robot de una cantidad de toneladas impensada, que tenía que estar vinculado, ¿sí?, con el robot que ya estaba en funcionamiento en la nave existente, que les comentaba acá a la izquierda, pero además tenía el plus, que en otra charla lo podemos conversar y le podríamos ver todo el proyecto y el desarrollo, pero tenía el plus de que entre esta nave y la que se tenía que desarrollar, ese robot tenía que tener una diferencia no más de 1 centímetro. O sea, llegaba todos los containers de Alemania, bajaban en Buenos Aires y lo tenía que estar esperando esta nave armada con la información necesaria y desarrollado para que entre el vínculo, entre el robot existente en la nave actual y en la que se estaba generando, de 1 centímetro de diferencia, no más. Imagínense el nivel de coordinación, de información, de flujo de trabajo y de gestión constante y sistemática entre toda la etapa de generación de anteproyecto, proyecto, generación de documentación y todo lo que es Lean, ¿no? Todo lo que es la construcción y todo el flujo de trabajo y la gestión de los procesos para llevar a cabo en situ. Y a eso se le sumaba otro plus, que no había lugar, por eso puse esta foto en 360, porque no existía lugar ni espacio para el acopio de materiales, o sea que era una constante circulación de espacio, de transporte y de materiales y de oficinas técnicas y de trabajo de la gente y de maquinaria para poder llevar adelante todo este proceso. Esto no se podría llevar a cabo si no se tiene muy en claro cuáles son y cómo se gestionan los procesos, ¿sí?, bajo metodología BIM, ¿sí? Un project management, un BIM management o un BIM manager, perdón, tiene que tener muy en claro cuál es su responsabilidad y hasta dónde llega cada una de sus funciones dentro de un equipo de trabajo, ¿sí? Por eso es muy importante no confundirnos y no seguir sosteniendo esto de que Revit es BIM, que el arquitecto BIM, porque yo puedo ser un arquitecto, puede ser un ingeniero, puede ser un gerente de proyectos, puedo ser un maestro mayor de obras, ¿sí?, que lleve adelante toda la etapa y ejecución de documentación bajo metodología BIM, ¿sí? Y eso es muy importante tenerlo en claro porque si no seguimos sosteniendo cuestiones, conceptos fundamentales, ¿sí?, bajo una percepción equivocada. Por eso
los errores más frecuentes a la hora de implementar BIM bajo un concepto de creernos que BIM es un software con el cual yo voy a modelar y voy a buscar, voy a bajar información, es sustancial. Por eso los errores más frecuentes son, por ejemplo, la falta de un diagnóstico. Perdón, si me hablaba alguien, ¿no? No, adelante, Sandra. Ah, sigo. Por eso los errores más frecuentes que podemos encontrar en la implementación BIM es creernos que solamente es modelar, no generar un diagnóstico preciso. Siempre le digo lo mismo a a los estudios a los que accedo, a los que asesoro o a los alumnos que capacito, a los profesionales que capacito en BIM. Nosotros tenemos que tener en cuenta en desarrollar, es sumamente importante desarrollar el pensamiento crítico, ¿sí? Como formadores en BIM. ¿Por qué? Porque si yo no hago un diagnóstico acertado, nosotros tenemos que ser muy conscientes. Me pareció excepcional lo que dijo Anthony cuando planteó de que no tenemos que perder de vista que trabajamos con seres humanos, ¿sí? Con perfiles distintos, con responsabilidades distintas, con conceptos incorporados distintos, porque una obra, un estudio es dinámico. Cada obra en sí misma encierra un flujo de trabajo, una concepción totalmente distinta a otra. Y el no perder de vista el que trabajamos con personas, yo siempre les digo que te acuño un dicho cuando trabajamos en la etapa de diagnóstico para saber desde dónde, desde qué perspectiva tenemos que implementar BIM, que nosotros lo que tenemos que evitar en los trabajos, en los flujos de trabajo, es el te dije, me dijiste, nos dijimos, ¿no? Porque el no poder definir objetivos precisos, ¿sí? La falta de protocolos, la falta de capacitación a cada uno de los integrantes de ese equipo, hace que tengamos implementaciones erróneas, con fracaso. Estoy cansada de escuchar sistemáticamente cuando me dicen no quiero saber nada con el BIM porque tuve a profesionales 1 año, 2 años implementando BIM y el único departamento que sigue funcionando bien es el que implementa, el que trabaja con AutoCAD, pero la etapa de modelado no y demás. O sea, eso es empezar a gestionar con BIM sin tener los conocimientos bien asentados con respecto a cómo se trabaja con metodología BIM y cómo se manipula el flujo de trabajo, ¿sí? El tener bien en claro las planillas, todos ya hemos escuchado hablar de lo que es entender lo que es un LOT, un LOI, un plan de ejecución BIM, un protocolo. Acá tienen ejemplo, ahora les voy a hablar de algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es un caso muy llamativo en el año 2019, cuando por este error que les decía acá, el de no tener claro, el de Revit BIM, les voy a comentar, es tremendamente eh, frustrante escuchar este tipo de casos. Me estaba asesorando un estudio acá en Buenos Aires que se dedica al proyectos de acústica para salones de música y en este caso este era un proyecto de una sala de música para una universidad en Bogotá, y cuando ya estaba a punto de entregarse toda la documentación y finalizarse el proyecto, que había llevado aproximadamente 1 año, la universidad contrata a un BIM manager y le dicen, por eso le digo, es muy importante tener claro, muy alineado, muy pulido los conceptos, le dicen, no, ustedes necesitan entregarme no la documentación en Revit, ustedes necesitan entregarme todo el proceso BIM. Cuando a la profesional que estaba asesorando me dice, Sandra, no sé dónde está el error,
dice, porque nos están solicitando esto y el estudio, o sea, imagínense que es un estudio en Nueva York que había generado el contrato, que había firmado el contrato con la universidad en Bogotá. El proyecto se hacía acá en Buenos Aires. El responsable de aire acondicionado estaba en ese momento en México y la esteta que se dedicaba a, a toda la estética de los salones estaba en Italia. Le digo, mandame el contrato, porque en algún lado, para que te estén exigiendo nuevamente todos los procesos y la documentación, tiene que existir algún error de cual ellos puedan avalarse. Cuando leo el contrato, decía que se firmaba un contrato por tanta cantidad de documentación, para biribiribiri, la documentación en Revit, entre paréntesis, BIM. Claramente les digo, claro, una cosa es vender todo un proyecto bajo un software modelado en Revit y otra cosa es vender un proyecto generado bajo metodología BIM. Había una cantidad de proceso y de flujo de trabajo y trabajo colaborativo no generado. Yo les puedo mostrar, no quiero irme con tiempo, después si quieren se los paso por el chat, pero le puedo mostrar la documentación de este proyecto. Una carpeta de 300 láminas que hubo que volver a rehacer, con la salvedad que después hubo que volver a contratar todos los modeladores, ¿sí? Porque se les iba de presupuesto. Digo, a veces no tener claro los conceptos hasta nos lleva a firmar contratos que después tienen, la verdad que una complejidad bastante importante y que va en redundancia de pérdida monetaria, con lo cual no deberíamos tenerlo como un peso sobre nuestra cabeza a la hora de gestionar bajo metodología BIM, ¿sí? Por eso digo que es muy, muy importante. Acá es donde integro esta cuestión que tiene que ver, lo que decía, esta sinergia de la que hablaba Anthony recién, entretener muy, muy presente lo que es el BIM, que es lo que nos permite ordenar la información, nos permite avanzar en reducir los errores que se puedan llegar a cometer en la etapa de construcción, coordinar todo el flujo de trabajo, esto de construir virtualmente. Yo siempre le digo a mis alumnos, le digo, siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros, no perder de vista que nosotros construimos 3 veces. Siempre construimos 3 veces. Una cuando estamos programando, que tiene que ser el fiel reflejo de lo que estamos documentando para que después en situ sea el fiel reflejo o minimicemos al extremo, ¿sí?, los errores en obra. Por eso es muy importante el gestionar los procesos con respecto al equipo de trabajo, a los modelos que intervienen a cada una de las disciplinas, a los protocolos bien generados, a los planes de ejecución bien ordenados, puesto a prueba, puesto a funcionar y volverlos a rever, una cantidad de conceptos, el tema de hasta dónde dentro de un contrato con Civil Law y el LOI en cada uno de esos proyectos, ¿sí? Va todo en detrimento de ganancia y pérdida económica y de tiempo, fundamental, ¿sí? Y la sinergia que tiene que ver esto con la de organizar esos procesos en obra, ¿no? De tener bien claro hasta dónde estamos abordando con BIM el proyecto y dónde comienza la etapa de Lean. Sí, para mí me parece sumamente importante el tema de tener bien claro que BIM organiza la información y Lean organiza los procesos en situ. Por eso es muy importante el trabajo en comunión, ¿sí? Quería mostrarles también desde ITEA cómo abordamos la capacitación. Esto me llevó, o sea, 30 años de gestionar proyectos bajo metodología tradicional, después de incursionar con metodologías BIM, y hoy
incorporando la inteligencia artificial, donde siempre le digo a mis alumnos, inteligencia artificial nos da respuestas, no soluciones. Eso es importante también tenerlo claro. ¿Dónde comienza el tema de solución y dónde comienza el tema de herramientas como apoyatura? Si eso no lo tenemos que perder de vista los profesionales para llegar con éxito a la entrega de nuestro proyecto. Por eso abordamos la capacitación BIM siempre bajo proyectos reales, desde cero, desde generar, saber aprender los BIM managers a incorporar y realizar diagnósticos precisos y certeros para saber a dónde y cómo vamos a abordar y cómo vamos a gestionar el espacio de trabajo, el tipo de proyecto. No es lo mismo un proyecto de pequeña, baja, mediana o gran envergadura. Poder generar los protocolos acorde a cada estudio, a cada proyecto, a cada equipo de trabajo, poder modelar entendiendo y comprendiendo los conceptos. Todos conocemos medianamente cómo se trabaja, por ejemplo, el Revit, saber con qué software abordar cada proyecto. No todo es permitido con Revit, no todo es permitido con Civil 3D, no todo es permitido, a veces me conviene otro tipo de herramienta de modelado, ¿sí? ¿Qué tipo de herramienta para poder hacer cálculos, la búsqueda de interferencias, si me conviene, con qué software lo voy a abordar. Todo eso, el abordar un proyecto desde cero y poder cometer esos errores para ir afianzando confianza y desarrollando el pensamiento crítico, ¿sí? Es que en ITEA todo el tiempo estamos sosteniendo y formando a los profesionales de ese lugar. Por eso es muy importante y siempre digo que la capacitación en BIM requiere muchísima práctica, muchísimo conocimiento de la metodología y fundamentalmente un compromiso profesional a la hora de nosotros ofrecer nuestro servicio profesional, ¿sí? Y bueno, fundamentalmente dejarlos con esto, con este pensamiento y con esta idea de que la transformación digital en construcción requiere tecnología, pero también requiere muchísima cultura colaborativa, metodología y visión profesional. Traté de ser lo más sintética posible para dejarles por lo menos la idea de lo que se tiene como concepto de BIM, ¿sí? Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Sandra. Realmente No, por favor. muy buena presentación, al igual que Anthony. Bueno, estoy seguro que todos tienen muchas dudas. Ahora vamos a ir a un pequeño conversatorio. Solamente son 3 preguntas para que ustedes nos puedan brindar sus perspectivas, qué es lo que piensan acerca de, pues, aquí voy a compartir pantalla acerca de lo que está ocurriendo, cómo se está aplicando BIM BIM, eh, cómo estas implementaciones se están realizando, qué dificultades se están encontrando y pues cuál es su perspectiva a futuro con todas estas tecnologías que se vienen, como la IA, lo mencionaste Sandra, entre otras herramientas digitales que están ya aplicadas en obra. Entonces, pasamos a este breve conversatorio. De hecho, ya, estimados participantes, pueden ir dejando sus preguntas por el chat para ya leerlas luego de este pequeño conversatorio con Sandra y Anthony. Perfecto. Entonces, la primera pregunta, estimados, es, en la práctica, ¿cuál es la mayor barrera para integrar BIM y Lean Construction en obra? ¿Qué han encontrado ustedes en su experiencia? ¿El problema es la tecnología, el problema son los procesos o el problema es la cultura del equipo, como ya se ha mencionado? Entonces, Sandra, te cedo la palabra en esta primera pregunta y iteramos. Bueno, gracias. Bueno, es un poco lo que les comentaba recién, ¿no? Por lo menos lo que yo he ido viendo y visualizando y entendiendo y que me pasa todo el tiempo, o sea, se me consulta sistemáticamente
y la reticencia que existe en los estudios, en los jefes, en los dueños de las empresas constructoras con el BIM es esto, ¿no? Los fracasos que se han concurrido por falta de conocimiento, por falta de conceptos esenciales, de entender de que BIM, y calculo, Anthony, no sé si coincidís conmigo, de no comprender de lleno la diferencia entre los software y la falta de conocimiento del flujo de trabajo, de los procesos y de la palabra que yo la tengo sistemáticamente en la boca, que es de aprender a gestionar. ¿Sí? Porque BIM, básicamente, Anthony, no sé si coincides conmigo y la gente que nos está escuchando, los colegas, pero básicamente gestionar, podés gestionar hasta con el AutoCAD simplemente, ¿o no? Sí, es correcto, coincido contigo, Sandra. Esa barrera que hasta ahora no se ha podido tal vez superar para integrar BIM y Lean en obra, tiene mucho que ver con la cultura del equipo, con los procesos también, porque hay empresas que tienen muy definidos los procesos, una madurez bastante importante en la aplicación de las herramientas. Y la tecnología en sí es más a qué acceso se tiene a nivel de tecnología por cada empresa, ¿no? Pero, al igual que tú, considero que tanto la cultura del equipo como los procesos es la parte importante para poder superar esas barreras, más que la tecnología en sí, que incluso ahora en la actualidad está siendo superada constantemente, ¿no? Y ya depende mucho de las personas el adaptar esas herramientas para su proyecto. Claro, mira, una de las cosas con las que el cual siempre me encuentro que me dicen, me cuesta muchísimo incorporar BIM en mi equipo, en mi estudio, ¿no? Y yo le digo, bueno, a ver, y la primera pregunta que les hago en el diagnóstico esto, ¿cómo es el flujo de comunicación en el equipo de trabajo? ¿Tenés estructurado el flujo de comunicación? Esto que yo te digo del te dije, me dijiste, nos dijimos, es fundamental y es parte de la gestión, es parte de gestionar los procesos, ¿sí? Entonces, eh, esto en la segunda pregunta, el mayor ahorro y la reducción lo encontrás en el sistema de comunicación. ¿Cuántas veces nos pasa? Ahora se sumó el WhatsApp. Tremendo. Yo cuando entro a asesorar a un estudio le digo, prohibido el WhatsApp. Porque si yo no puedo dejar asentado el proceso donde solicito la información en tiempo determinado y queda perdido en la nebulosa, ¿no? Porque me mandaste el mail, ay, no lo recibí. Ah, bueno, espera que me fijo. Bueno, pero espera que no me llegó. Me lo volvés a mandar, perdimos una semana. Correcto. Entonces, cuando los sometés a la disciplina de estructurar el proceso de comunicación, es como que se asustan, ¿no? Porque es como poner en evidencia una cantidad de falencias. Otra cosa que les digo siempre cuando hago relevamientos, digo, nunca hagan relevamientos de BIM en lo posible, ¿no? Cuando se hacen a distancia, porque no hay gerente de área, no hay dueño de empresa, no hay director de obra que diga que su equipo o su espacio de trabajo funcione mal. Entonces ya empezamos con hacer un relevamiento y un diagnóstico malo, porque claramente es muy difícil que acepten de que están trabajando de manera inequívoca. Entonces somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de hacer un relevamiento a conciencia para decir, bueno, muchachos, acá se está cometiendo un error tremendo y es que es muy común porque estamos acostumbrados, yo siempre le digo a mis alumnos, chicos, le digo, o a los profesionales, no estamos en la etapa de la facultad donde ustedes al archivo le ponen para imprimir final final, para imprimir final uno. No, hay sistemas de clasificación que nos permiten ahorrar tiempo, procesos, errores, porque a veces el de volver a corregir un archivo que ya se mandó 3 veces, te debe pasar, Anthony, entre la comunicación, entre lo que pasa en el estudio y lo que llega a la obra. Así es, sí, totalmente de acuerdo. Hay mucha discrepancia todavía en la parte pre-construcción hacia la construcción en sí, ¿no? Claro, Y si me permites ahí, Sandra, complementarte, ya que has entrado al punto 2, en mi experiencia, una de las cosas
que más impacto genera es la combinación entre la planificación colaborativa y el control de restricciones, ¿no? Entonces, porque muchas pérdidas en obra no vienen necesariamente del rendimiento, como dije en mi exposición, sino de las interrupciones que hay, ¿no? Y justamente el no tener los planos cerrados, revisados, genera todo este tipo, la información incompleta, ¿no? Genera este tipo de problemas y permite o da paso a que se genere mucho desperdicio en la obra. Entonces, a veces el Claro. mayor ahorro no viene de trabajar más rápido, sino viene de dejar de detenerse en obra, ¿no? Y eso se logra gracias a esa sinergia que puede tener con el BIM y evitar todas estas suspensiones o detenciones del flujo. Exacto, vos sabés que algo que yo siempre les digo, que en la época, por eso apelaba recién a que recordaran todos, de que los que venimos de hacer gestión de obra con papel, con el calco, el nosotros someter toda la documentación, vamos a ponerle un proyecto de un edificio de 8 pisos, 18 meses, por decir algo, nosotros para realizar esa obra, ustedes remito a su memoria, tardábamos tal vez un año en hacer la documentación a mano, porque entraba la documentación para ser habilitada, para que nos den la habilitación para la obra, no sé cómo le dicen ustedes allá, entonces no queríamos volver a generar la documentación, entonces apelábamos al experto en hormigón, al experto en estructuras, al experto en instalaciones, revisábamos en 3D, en el Monge, por toda la experiencia en construcción para no volver a generar esa documentación en papel que implicaba meses porque queríamos tener la habilitación de la obra. Con la venida del AutoCAD, ¿qué pasó? Hagamos la documentación necesaria para que salga la documentación y después seguimos ordenando y después vemos, lo arreglamos. Te encontrás con horrores en la obra, porque se olvidaron de corregir, la documentación, como decís vos, no fue con el flujo adecuado de su ida y venida para la corrección, con el archivado correspondiente, con la revisión necesaria, o sea, una cantidad, por eso siempre digo, no confundamos BIM, que es una metodología, es una estructura maravillosa para gestionar procesos en la que nos minimiza al extremo. A ustedes, minimizar al extremo errores de cantidad y a nosotros de tiempo. Sí, es Es correcto. fundamental. Y aporta muchísimo porque mejora la visualización, la coordinación, la anticipación de los problemas, ¿no? Antes de llegar al frente, antes de llegar a la cancha donde ya está todo listo para empezar a construir. Yo siempre le digo a mi gente, digo, ojalá en nuestra época hubiéramos tenido esta posibilidad de construir virtualmente. Ese es otro tema, el de enseñar Revit desde una herramienta como modelado, sin incorporar lo que es un sistema de clasificación, conceptos básicos de modelado, porque digo, la herramienta hoy de modelado, hablo de Revit, pero podemos hablar de Archicad, podemos hablar de, ¿no? De lo que ustedes quieran, Ujú. nos permite justamente construir. Para modelar agarren un SketchUp, le digo yo, pero tenemos una herramienta para construir, construyamos literalmente, desde ese lugar tenemos que abordar el modelado. Pero bueno, de a poco se logra. Así es, Perfecto, correctamente. perfecto. Muchas gracias, Anthony y Sandra, por sus No, de comentarios. De nada. hecho, también ahí los participantes también están ahí escribiéndonos sus respuestas. Andrés nos dice no tener datos claros, claramente definidos en una cultura de algunos contratistas hacen un esfuerzo eh, para hacer el esfuerzo de implementación, un esfuerzo menor para poder implementar eso, ¿no? Entonces, pasamos con la segunda pregunta, que justamente viene acorde a la duda que estaba planteando en el chat. ¿Qué implementación o flujo concreto les ha dado un mayor ahorro de tiempo o una mayor reducción de desperdicios dentro de obra? Yo vuelvo a repetir, creo que a ver, creo, no sé si los completó, pero el tema de la coordinación del trabajo colaborativo, el de flujo de información, el de ordenar la información, el tráfico de información, como le digo yo, para mí es fundamental, Perfecto, fundamental. perfecto. Anthony. Y ahí le complementé yo a Sandra justamente con, aparte de la colaboración, la planificación colaborativa, el control de restricciones, ¿no?
En obra tuve la oportunidad de participar en las reuniones de restricciones apoyadas por las herramientas BIM que mejoraban muchísimo la interacción en el equipo, ¿no? El poder visualizar a golpe de vista las zonas más críticas donde se concentran las restricciones operativas en obra, más también el apoyo de otro tipo de herramientas como lo es una cámara colocada en la grúa torre, por ejemplo, que puede visualizar toda la obra en tiempo real, ¿no? Poder visualizar qué frentes tienen mayor concentración de restricciones lo hace muy potente. Entonces, lo que ha conllevado a identificar y obviamente después atacar esas restricciones es el uso de la herramienta BIM en ese tipo de aplicaciones. Fíjate, Anthony, me hiciste acordar que en esta obra que te mostraba había 18 pilotes Mm, que, volviendo a lo que les comentaba de la precisión con la que se necesitaba ejecutar, justamente con un escáner láser en obra, se logró alinear con 1 centímetro de diferencia todos los ejes de los pilotes. Eso es mm. maravilloso. Y después Sí, llevarlo al plano, escanear ese plano con la precisión exacta del terreno. Digo, hoy tenemos tantas herramientas para ayudarnos. El utilizarlas como corresponde, en tiempo y forma y en el lugar adecuado, es fundamental. Y esto un poco respondiéndote a la tercer pregunta, que dice con IA, nubes de puntos, un poco esto, ¿no? El escaneo láser en obra es una herramienta, pero exquisita a la hora de tomar decisiones y no incurrir en errores garrafales. Pero siempre digo, siempre teniendo en cuenta, sobre todo con la IA, que es una herramienta que nos da respuestas, no soluciones. Las soluciones son nuestras. La, la coordinación y la responsabilidad de tomar decisiones con toda la información, porque la ventaja hoy que tenemos es que tenemos toda la información que antes teníamos que apelar mucho a la experiencia. Hoy tenemos herramientas de precisión maravillosas que nos permiten, pero nunca tenemos que perder de vista eso, ¿no? De que son herramientas que colaboran, no nos dan soluciones, nos dan respuestas. Perfecto, Sandra. ¿Algo por completar tal vez, Anthony? sí, Está bien. complemento lo que menciona Sandra con que yo también creo que estas tecnologías van a transformar muchísimo la forma en la que se toman decisiones en obra, porque Ujú. permiten capturar la información del campo, ¿no? Con mucha más velocidad y precisión de lo que tal vez se hacía anteriormente, antes de tener estas tecnologías, y eso tiene mucho potencial para seguimiento de avance, control de calidad, detección de desviaciones tempranas, validar la ejecución, ¿no? Como lo mencionó Sandra en su ejemplo, el alinear rápidamente los pilotes y tenerlo a tiempo real, te ahorró muchísimo, muchísimo tiempo, mucho costo. Actualización más confiable de la información, ¿no? Entonces, pero probablemente el verdadero valor no esté en capturar los datos, sino en cómo usamos esa información para mejorar el flujo, la coordinación y la toma de decisiones. Y acá resalto mucho lo que mencionó Sandra en su exposición, que me quedó y también lo voy a piratear, Sandra. BIM organiza información y Lean organiza los procesos. Para mí eso resume lo que es la interacción de BIM con Lean en el uso de las tecnologías también.